grupo y vamos a compartir el apunte, que yo se los programé, se subió hoy. Siempre programa para que suba en el mismo horario, ¿no? Así les sirve a ustedes para organizarse, ¿no? Y le hice, había una corrección, faltaba un exponente, un cubo, que lo agregué y ya está. No me acuerdo si le agregué alguna aclaración más. Bueno, vamos a esperar que se abra esto, ahí está. Bueno, bien. Bueno, ¿qué habíamos dicho de la integral definida? ¿Se acuerdan algo de lo que trabajamos ayer? Así en líneas generales, ¿no? No tienen por qué saberlo ni nada, simplemente si por ahí lo podemos resumir en dos palabras, ¿no? ¿A qué vinculamos esto? No estuve ayer, profe, yo. Ah, no estuviste, bueno, no importa, no importa. Bueno, la idea, el problema acá es el cálculo del área bajo una curva. Eso fue lo que trabajamos. O sea, el área de un recinto limitado por una curva, o sea, esta curva, o sea, el conjunto de puntos que forman esta curva son las imágenes de la función que está en juego, ¿no? En un intervalo. O sea, es el área, repito, comprendida entre la curva, el eje X y estos segmentos, ¿no?, de ordenadas. Es este área que está acá. Eso es lo que se pretende. La integral igualmente va más allá del cálculo del área. Es una de las aplicaciones. Porque ese área representa algo si estamos trabajando, por ejemplo, en física, ¿no? Si acá tengo en el eje horizontal el tiempo, y acá tengo, no sé, velocidad, si es un gráfico de velocidad en función del tiempo, la distancia recorrida es el área bajo la curva. Sobre todo si es un movimiento donde la velocidad es variable, ¿no? Porque si la velocidad es constante, ahí me queda un rectángulo y se puede calcular el área por fórmula elemental, ¿no? Es el caso del movimiento uniforme. Si fuera digamos, velocidad variable pero lineal, me queda un trapecio, o sea que también se puede encontrar la fórmula, que son las fórmulas del movimiento uniformemente variado, ¿no? Ese tipo de cosas que ustedes estudian o que van a estudiar en física el año que viene, son casos particulares. El tema es cuando tengo un movimiento de velocidad variable, ¿no? Pero variable no en forma lineal, sino de cualquier manera. Bueno, ese es un ejemplo concreto. Después hay otros, y acá tengo tiempo y acá potencia, esto es energía, ¿no? Por eso es importante el cálculo del área bajo una curva. Bueno, habíamos visto ayer cómo llegamos a ese área de una manera, en un principio, compleja. Bueno, primero dimos la definición de integral definida como el límite de esta suma. Lo que hacíamos era sumar las áreas de estos rectángulos, o sea, subdividíamos el intervalo en intervalitos y teníamos, en este caso lo subdividíamos en n intervalos, cada intervalo tiene una determinada longitud, la altura es el valor que toma la función en un punto. Ahí está. ¿Querías preguntar algo? Perdón, ¿eh? No se escuchó, profe, pensé que se había congelado la pantalla. Está bien, está Parece que bien. se le congeló de vuelta, ¿eh? Está la conexión. Sí. Uy, está la conexión inestable. Sí, está la conexión inestable, ¿no? Sí, me parece Sí. que sí. Pensé que Bueno, era la mía, pero es usted. sí, acá me aparece también. Bueno, cuando es así, avisen y repetimos, ¿eh? No hay problema. No, decía que, bueno, habíamos subdividido el intervalo digamos, en intervalitos y tomábamos, digamos, en esos intervalos que tienen una longitud dada, ¿no? Tomábamos un punto interior y hallábamos la imagen a través de la función de ese punto interior. Acá me queda determinado un rectángulo, ¿ven? Si yo pienso en todos los rectángulos que puedo tomar, que acá no está dibujado, pero lo pueden ver después en el libro de Larson, en el recorte que subimos,
Yo sumando las áreas de todos estos rectángulos, puedo tener una aproximación al área bajo la curva. ¿Se entiende eso que digo? Este es el problema. Te trago, profe, de vuelta. Ah, se corta ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver si no cambio la... Si vemos que esto se repite, cambio la conexión. Esperen, a ver si... Aguárdenme. Esperen, voy a ponerle... A ver, ahí se escucha. Sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Sí, Bueno. Por ejemplo, para encontrar el área de un círculo, se puede pensar en áreas de polígonos inscriptos y circunscriptos. A ver si se comprende esto último que digo, ¿no? Vamos a hacer un dibujo. no se escucha. Bueno, ahora voy a cambiar la conexión, ¿eh? Esperen un segundito. Bien, vamos a hacer una cosa sensata. Voy a cambiar la conexión. Aguarden un segundo, ¿eh? Yo voy y vuelvo. Esperen que voy a ponerle pausa a la grabación. Si yo pienso en encontrar el área de un círculo, puedo pensar en calcular, en aproximarla, por polígonos inscriptos, ¿no? O polígonos circunscriptos. Acá tenía un polígono inscripto, ¿no? Yo tengo el círculo. Y pienso en polígonos circunscriptos, ¿no? Puedo tener una aproximación al área. En la medida que yo haga tender a infinito el número de lados. ¿Se entiende esto? Yo acá tengo una aproximación por defecto del área del círculo. Porque faltan estas partes. ¿Mm? Acá tengo una aproximación por exceso. ¿Está bien? Esa es una manera de aproximar. Bueno, acá lo que se busca, ahora dejo de mandar video. El número de lados del polígono lo elijo yo. Claro, lo que pasa es que después hay que hacer un paso al límite. A medida que el número de lados tiende a infinito, nos acercamos al área de este círculo de radio R, ¿no? Y eso ya se ha hecho, bueno, en los comienzos, ¿no? Eso creo que lo ha trabajado Arquímedes, como aproximación al área del círculo, ¿no? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Claro. O sea, cuanto mayor, digamos, cuando el polígono tiene mayor cantidad de lados, más se aproxima al círculo. ¿Se entiende eso? ¿Lo logran ver? O sea, si yo le aproximo ese círculo con un cuadrado, Claro, cuanto más lados le pones, más aproximado está. claro. O sea, yo pienso en este área, ¿no? En el área del cuadrado. Claro, si yo le pongo un pentágono y bueno, se acerca más. Si tengo un polígono de 100 lados, y eso lo pueden ver inclusive en GeoGebra, lo pueden simular, ¿no? Bueno, se hace con una aproximación por defecto y por exceso, ¿no? Bueno, acá es igual. Acá, en este caso concreto, si yo refino la subdivisión, porque yo acá subdividí en n rectángulos, ¿no? Esto es lo que trabajamos ayer. O sea, subdividí en n intervalos y voy a tener n rectángulos. Y sí, yo me pasé acá y acá me falta, ¿se dan cuenta? Ah, ¿estoy grabando ahí? Esperen, ¿eh? Sí, perdón. ¿Se dan cuenta? O sea, este proceso, ¿en qué consiste? En subdividir, ¿no? Calcular las áreas de esos n rectángulos. ¿Ven? Hacer base por altura. Las bases son los delta x sub i y la altura son los f, son los valores que toma la función en el punto medio. ¿Ven?
Es base por altura. ¿Estamos? Ahora, cuando n sea más grande, voy a cometer menor error acá. ¿Por qué? Porque voy a tener rectángulos más chiquitos, o sea, más finos, digamos, ¿no? De menor base. Si yo este intervalo lo subdivido en mayor cantidad de intervalitos, cada intervalito va a tener una longitud menor y me van a quedar rectángulos más chiquitos, por supuesto, van a ser mejores aproximaciones, porque voy a tener menos partes que sobren y menos partes que falten, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. O Sí, sea, sí. la clave es esta. O sea, bueno, yo le pedí a la función que fuera continua, ¿no? O a lo sumo seccionalmente continua, o sea que si tiene algún salto sea finito, no negativa, si yo pienso en el área, como medida de la superficie. Y bueno, partiendo de ese, este es el procedimiento, ¿ven? De subdividir. Entonces me aparecen acá delta x1, delta x2, delta x3, etcétera, etcétera, ¿no? Como diferencia. O sea, de x1 menos x0, x2 menos x1. La diferencia es la longitud de cada uno de los intervalos, ¿ven? Entonces uno toma uno genérico y un punto intermedio. Un punto intermedio, que no tiene por qué ser el punto medio. Entonces, tengo la base de cada rectángulo, acá repito, tomé uno genérico, tengo la base, y tengo la altura. Si yo tengo este punto acá, la imagen f de c sub i, esta es la ordenada, ¿no? Esta es la abscisa, me da la altura, y hago base por altura. Esto después mírenlo tranqui, miren el apunte, y haciendo la suma de todos, saco una aproximación al área. Después, el procedimiento es refinar la subdivisión. Y una vez que yo refiné la subdivisión, claro, obtengo una mejor aproximación. Es como tomar polígonos de mayor número de lados. Y si hago el paso al límite, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito, y en consecuencia la base de cada uno de los rectángulos tiende a cero, ahí tengo, entre comillas, el valor exacto del área. Y eso es lo que se define como integral. Integral definida entre a y b de f. Acá aparece este símbolo que nosotros ya conocemos del cálculo de primitivas. Lo que pasa es que ahora vamos a ver el vínculo, ¿no? Bueno, eso es lo que ya vimos. Lo que pasa es que aparecen estos límites, lo que se llaman límites de integración, ¿no? Estos son los límites de integración, el extremo inferior y el extremo superior. ¿Está eso más o menos claro? Hay un paso al límite. Si el límite existe, ese límite por definición es la integral definida. Que el cálculo, en realidad, de esta manera, es muy engorroso. Fíjense, acá habíamos visto un ejemplo concreto. La función cuadrática conocida, y yo quiero el área bajo esta curva entre 0 y 1. ¿Ven? Lo subdividí en 5 partes. Tomé por conveniencia el punto medio de cada rectángulo. Ven que yo, si sumo las áreas, tengo una aproximación. Pero, ¿por qué digo aproximación? Porque hay partes donde me excedo y partes que faltan. ¿Se dan cuenta? Si yo sumo las áreas de estos 5 rectángulos, voy a obtener una aproximación. Por ahí no muy buena. De hecho, acá está calculado, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Al dividir este intervalo en 5 partes, cada parte mide 0,2. ¿Ven? Estas longitudes son 0,2. Las alturas son los puntos medios, este número elevado al cuadrado, porque la función es igual a x al cuadrado. Entonces me queda 0,2 por 0,1 al cuadrado, ¿ven? Más 0,2 por 0,3 al cuadrado, etcétera, etcétera. Toda esta cuenta, este número, en unidades al cuadrado, es el área bajo esta curva, aproximada, ¿no? No es el valor exacto. ¿Ven? Una aproximación, que está ahí,
digamos, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, hago, vamos a ver este otro caso, ¿no? Si yo busco una aproximación por exceso, y yo ahora lo que hago es, miren, en lugar de dividirlo en 5, lo hago genérico, lo divido en n. De 0 a 1 lo divido en n partes, lo hago genérico. Me queda, cada parte es, como ustedes pueden ver, 1 sobre n, acá voy a tener 2 sobre n, se entrecortó ahí, ¿no? Esperen, Y no se escuchaba. esperen que ya cambio la... A ver. A ver ahí. A ver si me puedo conectar a la... Ah, no, lo perdí ahí. Esperen que vuelvo a ver ahí. A ver si me puedo conectar a esta red alternativa. A ver. Bueno, ahí me conecté. A ver, ahí, a ver si se escucha ahí. Ahí estoy con el teléfono. No sé si es mejor o peor. Me parece que por ahí es mejor. ¿Estamos ahí? Sí, sí, ahora se escucha. ¿Sí? Ahí estamos, bueno. Pues decía esto, que yo, en lugar de dividirlo en 5 partes, lo dividí en n partes. El intervalo que va de 0 a 1, ¿ven? Cada parte, bueno, es 1 sobre n, 2 sobre n, hasta llegar, bueno, a n sobre n. Entonces, justamente, yo acá tengo 1 sobre n, o sea, las bases son 1 sobre n de cada uno de los rectángulos. Y las alturas yo voy a tomar justamente, en lugar de tomar un punto medio, tomo el extremo superior de cada uno de esos intervalos, ¿ven? Por eso me queda, para el primero, fíjense, es la base, que es 1 sobre n, por la altura, que es este número elevado al cuadrado, es 1 sobre n al cuadrado. Después, más. Este rectángulo tiene como base también 1 sobre n, y la altura es 2 sobre n al cuadrado. ¿Ven? Es este número elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, todo esto que tengo acá, toda esta suma, que yo después la manipulo algebraicamente, saco factor común 1 sobre n, después saco factor común n al cuadrado, me queda entonces n cubo. Acá me queda la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Para esto hay una fórmula, que la demuestran en álgebra 1 por inducción completa. Es esta fórmula la que me da la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Y la suma, entonces, que yo estoy buscando, esta suma, la suma de Riemann por exceso, porque se pasa esa suma, en un principio, me da esto, me da esta expresión algebraica. Yo le agregué este cubo, ayer que faltaba. Si lo ven en el video anterior, faltaba este cubo que ya lo agregamos. Bueno, si yo quiero el valor exacto del área, ¿qué tengo que hacer con n acá? ¿A qué valor lo tengo que hacer tender? ¿Qué les parece? Si yo quiero el área exacta, ¿no? ¿Qué valor lo tengo que hacer tender? Infinito. Infinito, claro. Si yo hago el límite para n tendiendo a infinito de esta expresión, sirve la regla que nosotros vimos, porque son de igual grado. Está bien, acá no estamos en reales, estamos en naturales, pero bueno, eso después tiene toda una discusión. Eso lo veremos en series en análisis 2, ¿no? Lo van a ver. Pero digo, puedo afirmar que este límite me da un tercio, es 2/6. ¿Ven? El límite existe, por eso el área existe y vale un tercio. Este es el valor exacto. Ahora, fíjense qué despiole tuve que hacer. Es muy embromado este cálculo, y solo para esta función cuadrática. Si fuera el cubo, acá hubiera quedado la suma de los cubos, era otra fórmula. Bueno, y si fuera una función, no sé, logarítmico, exponencial, esto es, bueno,
Olvídense, ¿no? Ahora, acá viene la cuestión. Hay un teorema, que es el teorema fundamental del cálculo integral, que justamente, no, nosotros no nos vamos a detener acá está la demostración, es una versión igual simplificada. Después esto lo mira, me interesa que lo miren en detalle. Acá aparece el vínculo entre la integral y la derivada. Dos problemas que históricamente parecían que estaban desconectados, ¿no? Como el cálculo de la recta tangente y el cálculo del área bajo la curva, bueno, están efectivamente vinculados. Y esto fue una revolución, digamos, ¿no? Entonces, yo justamente, como consecuencia de este teorema, llego a una regla que lleva el nombre de un matemático, Isaac Barrow, matemático inglés, ¿no? Que fue profesor de Newton. O sea, fueron trabajos previos a lo que después fue la invención del cálculo por parte de Newton y por parte de Leibniz, ¿no? Eso lo van a ver en historia. Bueno, esta regla me permite el cálculo de la integral, sin hacer esto, sin ir a las sumas de Riemann, ¿no? Y el paso al límite. Esto olvídense. Esto por única vez para ver la complejidad y para valorar este resultado, que realmente vale oro en polvo, ¿no? Es uno de los teoremas más importantes del cálculo, bueno, de nuestra materia y de la matemática en sí, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo calculo la primitiva de f, bueno, una primitiva, porque todas difieren en una constante, ¿no? Pero bueno, la considero sin la constante. Si yo calculo la primitiva, ¿qué hago? Evalúo la primitiva en el extremo superior y le resto el valor de la primitiva en el extremo inferior. O sea que calcular una integral como esta, porque esta integral que yo estoy planteando acá, el resultado, me da el área bajo esta curva. Es la integral de 0 a 1 de la función. ¿Por qué? Y bueno, porque es un recinto que está, digamos, entre comillas, pegado al eje X. ¿Está bien? Tiene como techo, también dicho vulgarmente, que lo dijimos ayer, tiene como techo la curva, imagen de la función, y tiene como piso el eje X. Está limitado superiormente por la curva y limitado inferiormente por el eje X. Cumple todos los requisitos que nosotros le pusimos acá a esta función. Que sea continua, ¿no? Si era seccionalmente continua también valía, pero en este caso es continua, positiva, ¿no? El intervalo, o sea, la función acotada en el intervalo acotado. Entonces, el cálculo en sí, fíjense, qué simple que es. Miren esto. Sacamos la primitiva de x al cuadrado, de acuerdo a lo que ya trabajamos, ¿no? X al cubo sobre 3. Sumamos 1 y dividimos por ese exponente. Y la evaluamos entre 1 y 0. Esto se suele poner. Se coloca así como un corcheto, como una barra. ¿Qué quiere decir esto? Que primero yo calculo esta función que obtuve en 1, en el extremo superior, y después le resto el valor de esta función en 0. Esta cuenta me da justamente, bueno, el mismo resultado que anterior, ¿no? 1/3. En forma inmediata. ¿Se dan cuenta la importancia del teorema fundamental del cálculo? Lo resuelvo mucho más sencillo y más rápido. Claro. Claro, nos ahorra todo el resto, que es re largo. Imagínense para otras funciones. Claro, yo acá pido que la función tenga primitiva conocida, ¿no? Si esta función no tiene primitiva conocida, estoy en el horno. No me sirve. Porque yo acá esto lo puedo resolver porque puedo encontrar la primitiva, ¿no? Y digo, la primitiva en realidad es una primitiva, pero la constante, si uno la agrega, como después se resta, acá se restan, ¿no? Pero es un resultado, la pucha es importante, ¿ven? ¿Por qué digo que se omite la constante de integración? Porque después cuando si uno calculó la primitiva y le pone la constante, después se resta la constante, ¿ven? Si uno pone f de b más k menos f de a más k, desaparece. O sea, uno tiene que hacer este cálculo previo, lo que ya trabajamos, con el método que haga falta. Sustitución, partes, bueno, hay otros que nosotros no vimos. Pero digamos, eso que vimos anteriormente me sirve justamente para esto, para resolver las integrales definidas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Miren este ejemplo. Esto ya lo vimos ayer también, ¿eh? Problema. Calcular el área del recinto limitado por la curva igual a seno de x. Y el eje de abscisas en el intervalo 0pi. El planteo es este. Recinto, bueno, función no negativa en ese intervalo, porque vale 0 en 0 y pi, después es positiva, continua, intervalo, o sea, la función está acotada, ¿no? En ese intervalo, el intervalo está acotado. Digamos, la integral que me resuelve este problema del área es esta. Integral de 0 a pi del seno de x diferencial de x. Esa integral me resuelve el problema del cálculo de este área. ¿La puedo resolver a partir del teorema fundamental? O sea, a partir de la regla de Barrow. ¿Qué les parece? Sí. Sí, Porque puedo tener la primera. porque existe la primitiva. Si esta función no tenía primitiva conocida, no me sirve, no puedo aplicar la regla de Barrow. Pido eso, que la función tenga primitiva, ¿no? Bueno, la primitiva es menos coseno. Y hago menos el coseno en pi, menos, esto viene de la fórmula, menos el coseno de 0. ¿Ven? Da 2. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. No tiene ninguna complicación esto, chicos. Chicas, chiques. No sé quiénes están conectados. O sea, fíjense esta, ¿no? La integral. O sea, bueno, quiero el área de recinto limitado por esta curva, logaritmo de x, y el eje x entre 1 y e. Repito, tengo esta limitación. Recinto apoyado o pegado al eje x, limitado por una curva. Después vemos, ahora vemos en lo que nos faltaba de ayer, ¿no? Entre dos curvas. Pero es calcular la integral entre 1 y e, en este caso, del logaritmo. Claro, necesitaba la primitiva del logaritmo. Esta se hacía por partes, la hicimos ayer. Entonces, acá ya directamente la colocamos, ¿no? El resultado. Si no la tengo calculada, bueno, me voy a una tabla de integrales o la calculo. La idea es que ustedes lo sepan calcular ahora, ¿no? Que sepan el procedimiento, y una vez que la calculo, bueno, evalúo la primitiva en el extremo superior, ¿ven? Reemplazo x por e, menos, esto viene de fórmula, reemplazo x por 1. Y calculo. El área me da 1. Estas son todas cuentas. ¿Ven? Este área vale 1. ¿Sí? Bueno, y esta observación que es lo que ya dijimos. Bueno, hay una serie de propiedades que también son importantes, pues las miran, ¿no? Que si en una integral los límites de integración son iguales, la integral es 0, claramente, no hay área. Esta se puede demostrar fácilmente, bueno, aplicando la regla de Barrow, ¿ven? Me queda f de a menos f de a. Todas estas propiedades salen de Barrow. Por ejemplo, la integral entre a y b es, digamos, es igual pero con signo cambiado de la integral entre b y a. Si yo invierto los límites de integración, cambia el signo de la integral. También se demuestra a partir de Barrow. Esto es lo que se llama propiedad aditiva. La integral entre a y c más la integral entre c y b es la integral entre a y b. También se usa, la vamos a usar ahora en algún ejemplo. Después habíamos visto estas otras, que tal vez no son tan importantes. Bueno, que si la función es no negativa en el intervalo, la integral me da un valor no negativo, ¿no? Mismo si una función es mayor que otra, vale esta desigualdad para las integrales, ¿no? Si esto se cumple, por supuesto, en el intervalo AB. Y acá lo puedo ver gráficamente. ¿Ven? Como f es mayor que g, está por arriba de g en este intervalo, es claro que la integral de f, que es el área esta, de este rayado, va a ser más grande que el área sobre este rayado, ¿no? El área bajo g. ¿Sí? Son otras propiedades. Mismo si tengo una función constante, esta integral no es ni más ni menos que el área de este rectángulo, ¿no? Base, que es b menos a por altura, que es k. ¿Sí? Bueno, digamos, la aplicación de esto es el cálculo de áreas. Y se van a dar en la práctica diferentes ejemplos. Fíjense, acá lo vemos genérico. Después lo vemos con ejemplos concretos. ¿Ven si tengo este recinto acá?
lo puedo pensar como la unión de dos regiones disjuntas, A1 y A2. Entonces, si yo quiero, el área total va a ser la suma de las áreas. Esto lo ven, parece que es claro, ¿no? Es A1 más A2. Lo que pasa es que A1 es la integral entre A y C de F, y A2 es la integral entre C y B de G. ¿Está bien? Pues cambió la función acá. No tengo el mismo techo. En C cambia. ¿Se dan cuenta? Es hacer la suma. Aproveché esta propiedad, que se llama propiedad aditiva del intervalo de integración. Aditiva viene de adición, de suma, ¿no? ¿Está eso claro? ¿Sí? ¿Se entiende bien esto, chicas? Chicos, chiques, no sé Sí. si están ahí conectados. Bueno. Lo mismo acá. Bueno, este es un caso concreto, ¿no? Calcular el área del recinto sombreado en la figura. Es el caso, un caso particular de este caso general, ¿ven? Tengo las curvas. Y tengo las áreas que me piden. Quiero el área total. Bueno, efectivamente son dos integrales separadas, porque una va a ser de 0 a 1, ¿ven? De x al cuadrado. Esta es la función igual a x al cuadrado. Este es un arco de parábola, ya calculado. Esto ya lo hicimos anteriormente. Y después tengo el área bajo esta curva. Esta función racional fraccionaria, esta la famosa hipérbola equilátera. Es la integral entre 1 y 2 de 1 sobre x. Bueno, saco la primitiva, que es logaritmo de x, como ustedes bien saben, y la evalúo en 2 menos el valor en 1. Y después al final sumo las dos áreas. ¿Se dan cuenta? Esto es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, miren. ¿Qué diferencia hay en este ejemplo respecto de los anteriores? O respecto del anterior, del único que vimos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay acá? No es continua la función. Claro, no es continua. Exacto. O sea, yo ahí tengo dos funciones, f y g. Hay un salto ahí. Pero si había un salto finito, yo podía calcular el área. El tema es si acá había una asíntota. Si hay una asíntota, acá sonamos. Acá no se puede. En realidad sí se puede, pero requiere de un estudio, requiere hacer un análisis posterior. Es lo que se llama integral impropia, que no lo vamos a estudiar. Lamentablemente no lo podemos ver. Hay que hacer un paso al límite. Acá se puede, pero igual, o sea, estamos en la misma situación que antes, ¿no? La suma de 2. ¿Está bien? ¿Ven? Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos A1, el área bajo esta recta. Acá tengo un triángulo. Inclusive, a ver, cuando a ustedes les queda un área de un polígono, valen las fórmulas, obvio. Si yo quiero calcular el área 1, hago base por altura sobre 2. 1 por 2, 2 dividido 2, 1. Llego al resultado. Ni hablar. Lo que pasa, bueno, que la idea es hacerlo mediante integrales. La integral de 0 a 1 de la función. Porque el recinto está pegado. Más esta otra. Acá soné, acá no tengo fórmula elemental. Acá tengo que aplicar la integral, ¿no? Voy de 1 a 3 de esta función. Primitiva, se calcula y después se hace la cuenta, según Barrow. ¿Se dan cuenta? Y después se suma. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Repito, no le busquen complicación porque no la tiene. El tema es ver bien los límites y ver bien la función que tengo, la que me limita el recinto. Y por supuesto, bueno, esto acá también está indicado, que el resultado siempre tiene que dar un número positivo, ¿no? No puede dar un número negativo. Si da un número negativo, miren dónde está el error, ¿Vamos?
y siempre son unidades al cuadrado. Esto también es importante. Yo acá, por ejemplo, el gráfico lo hice a escala y usé, por ejemplo, centímetros. Esto me va a dar en centímetros cuadrados. Por eso uno suele colocar unidades al cuadrado. Nosotros omitimos esto. Directamente ponemos el número despojado de la unidad. Pero si es un área, son unidades al cuadrado. ¿Estamos con esto? Bueno, hasta acá habíamos llegado ayer. Vamos a lo que queda, que es el cálculo del área del recinto limitado por dos curvas. ¿Ven? Porque si yo me quedo con esto, estoy limitado. Repito, ¿no? Me limito a recintos pegados al eje X. Yo quiero calcular áreas limitadas por curvas, ¿no? Por ejemplo, entre dos curvas. ¿Ven? Entonces, fíjense, vamos a ver de dónde sale. Después me queda una fórmula. Fíjense, yo tengo, lo llamé área 1 al área bajo F, que sería toda esta de acá. Limitada por F superiormente e inferiormente por el eje X. Esta ya la sé calcular. Después tengo el área bajo G, que sería esta de acá abajo. Bueno, ustedes seguramente se pueden dar cuenta, y si no lo analizamos, que el área, este que yo indiqué como A, es la resta de las dos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Lo ven seguro? Que si yo al área bajo F le resto el área bajo G, si yo a todo esto le saco lo de abajo, me queda este área entre medio, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? Sí, aproximado igual, ¿no? O- Y no, acá es exacto porque yo estoy calculando, estoy usando integrales. ¿Qué sería F? ¿Cuál es F? ¿Qué cosa? ¿Cuál es F ahí? F es esta de acá arriba, la curva de acá arriba. No sé si la llegás a ver ahí. Sí, Esta es, ahí entendí, ahí entendí. esta es G. El área bajo F es todo, no lo que está sombreado, es toda la parte hasta acá abajo, ¿ves? Claro. El área bajo G es solo esta parte. Bueno, si vos al área bajo F le restás el área bajo G, te queda el área entre las dos. Que, bueno, acá ya están, el área bajo F es esta integral, el área bajo G es esta otra, porque son recintos pegados. Si hago la resta de las dos, ven como tengo integrales con los mismos límites, lo puedo agrupar bajo una sola integral. Y esta es la fórmula para el área entre dos curvas, ¿ven? Es la integral entre A y B, donde A y B son las abscisas de los puntos de corte, repito, A y B son las abscisas de los puntos de corte. En A la función, ambas funciones valen lo mismo, en B lo mismo, ¿ven? Y aparece una resta de funciones. Aparece en el minuendo la función que limita superiormente, el sustraendo la función que limita inferiormente. Es techo menos piso. Lo que se suele decir vulgarmente. Esto es vulgar, ¿no? Por eso está puesto entre comillas. Es la integral entre A y B del techo menos el piso. Y esto uno lo puede adoptar ya como fórmula. Miren este ejemplo. Calcular el área entre estas curvas. Igual a x al cuadrado igual a raíz cuadrada de x. Siempre grafiquen, siempre. Cálculo de áreas, primero hacen el gráfico. Si quieren con GeoGebra. ¿Ven? ¿Por qué es importante hacer el gráfico? Porque yo tengo que ver qué área me están pidiendo. Porque si yo veo el área que me están pidiendo, o sea, lo tengo que mirar para poder armar, para poder usar esta fórmula, para poder ver cuál es el techo y cuál es el piso. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que uno haga el dibujo. Y además ver dónde se corta. Estas dos se cortan, en 0 y en 1. Yo primero, antes que nada, tengo que igualarlas, hacer la igualación, ver para qué valor de x se cumple que las funciones valen lo mismo. ¿Ven? Tengo que resolver esta ecuación. Esto hay que hacerlo primero, seguro. ¿Ven? Esta ecuación ustedes ya la saben resolver. Acá le vamos al cuadrado a ambos miembros, después bueno, es una polinómica, factor común. Tengo dos resultados.
se cortan en 0, 0, 0, y se cortan en 1. Esto me da las abscisas, ¿no? Las ordenadas, bueno, es reemplazar en las funciones, ¿no? En 1 ambas funciones valen 1, ¿no? 1 al cuadrado es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, 0 al cuadrado es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, ¿ven? Entonces, yo una vez que encontré dónde se cortan, y puedo darme cuenta cuál es la función que juega de techo y cuál es la función que juega de piso, ¿no? La que limita superiormente y la que limita inferiormente, ya me voy a esta fórmula y la aplico, porque la fórmula está para ser aplicada. Es la integral. Así lo vemos. Esperen que lo chequeamos un poquito. Claro, por eso es importante ver el gráfico primero. Tal cual. Exacto. Vos tenés que ver primero dónde se cortan, eso lo tenés que calcular. Después lo corroborás en GeoGebra. Pero además, como vos bien decís, excelente lo que acabas de decir, tengo que ver el gráfico, porque yo tengo que decir, bueno, mira, acá el techo es la raíz cuadrada de x. Y el piso es x al cuadrado. Y después esta es una integral que ustedes ya la saben resolver. Integral de una resta, resta de las integrales. Bueno, estas ya están calculadas acá, ¿no? Esto es x a la 1/2, por eso era x a la 3/2 sobre 3/2, o bueno, por 2/3. Y esta, bueno, x al cubo sobre 3, o 1/3 por x al cubo. Lo pueden escribir de la manera que quieran. Y calculo ahí. Barro. Acá ya, digamos, salteamos pasos porque, bueno, en 1 me queda 2/3 por 1 menos 1/3 por 1, menos 0 menos 0, ¿no? Ya le hicimos la cuenta directamente. Bueno, el área me da 1/3. Valor positivo, o sea que este área es 1/3. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. No hay más que esto, ¿eh? Es sacar el punto de corte y después ver cuál es el techo y cuál es el piso, y plantearla, bueno. Y lo que pasa, bueno, que si no tengo el mismo techo, el mismo piso, tengo que hacer lo mismo que hicimos acá, ¿no? Sumarlas. Pero después es exactamente lo mismo. Miren este otro ejemplo. El área del recinto sombreado en la figura, me pide. Bueno, me tienen que indicar todo, ¿no? Tengo la función seno, la función coseno. Esta es la función seno, una parte, esta es la función coseno. Claro, tengo que saber dónde se cortan. Tengo que saber estos puntos. Entonces hay que resolver esta ecuación trigonométrica. Bueno, eso es de IMS, ¿no? Coseno en función del seno. Y una vez que resolví esta ecuación trigonométrica, por supuesto, nos quedamos, acá faltaría otro resultado, ¿no? Porque el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, negativo en el tercero y cuarto. Nos quedamos con estos dos resultados, ¿sí? Porque estamos con este ejemplo concreto, ¿no? Esto, bueno, por ahí después lo agregamos. Yo prefiero no explicarlo en el momento, ¿no? Porque cuando ustedes resuelven una ecuación trigonométrica, hay que tener cuidado. Ustedes, por lo pronto, si están trabajando en este intervalo, acá faltaría un resultado. Después se los voy a agregar, si después les queda. Por las dudas, para que lo podamos vincular con lo que ven en IMS. Acá, esta ecuación trigonométrica tiene dos resultados. Tenemos también 3/4 de pi. Acá. Esta también tiene dos resultados, porque el seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Tengo 5/4 y 7/4 de pi. Lo que pasa es que esos resultados a mí no me sirven, ¿no? ¿Por qué? Porque yo busco justamente estos puntos. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, estamos solo en los cuadrantes que me muestra el Claro, gráfico. acá y acá es el punto de corte. Porque ya les digo, si esto está despojado del problema, cuando ustedes resuelven esta ecuación trigonométrica, ¿sí?
Después, bueno, uno tiene, a ver, perdón, ¿no? Uno llega a estos resultados, ¿no? Según esto. A ver, yo repito, no lo quise hacer, o cuando lo armamos, o después cuando, lo tenemos nosotros para las clases que después damos de manera presencial, ¿no? ¿Por qué no lo colocamos? Porque uno cuando resuelve la ecuación trigonométrica, acá, ya les digo, aparece 3/4 y aparece 7/4. ¿Pero por qué esos resultados los descarto? Porque cuidado, despojado de esto, ¿eh? Despojado. Si yo acá mando 3/4 de pi, acá, no verifica. Porque me queda seno de 3/4 de pi, que es raíz de 2 sobre 2, y me queda el coseno de 3/4 de pi, que es menos raíz de 2 sobre 2. Por eso ese resultado acá lo eliminé. Idem acá. Si yo pusiera 7/4, ese valor no verifica acá. Solamente verifican un valor que esté en el primer cuadrante y un valor que esté en el tercer cuadrante. Porque en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno son positivos, y en el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno son negativos. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Bueno, por ahí yo, bueno, a veces me digo cosas y después me desdigo, ¿no? Capaz que después se los agrego para... Pero eso tiene que ver más con ecuaciones trigonométricas, o con cualquier tipo de ecuación. Uno cuando recurre a esto de elevar al cuadrado, pueden aparecer resultados que después no verifican. ¿Eh? Bueno, para hacerla corta, yo necesitaba estos valores, ¿ven? Que los veo en el gráfico. Pi sobre 4 y 5/4 de pi. ¿Eh? Yo los necesitaba. Entonces, una vez que tengo esos valores, el área bajo la curva es la integral entre pi sobre 4 y 5/4, ¿ven? Del techo, que es seno de x, perdón, que sube y bajo, ¿no? Y el piso, que es coseno de x. Bueno, primitivas, menos coseno, menos seno. La integral del seno es menos el coseno, la primitiva, ¿no? Menos, y la integral del coseno es el seno positivo. Bueno, y esas las cuentas, ¿ven? Tic, 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 tic. Y todo eso me da 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Calcular el área de la región del plano limitada por estas dos curvas. La parábola que abre hacia arriba y igual a x al cuadrado menos 1. Esta que abre hacia abajo, igual a menos x al cuadrado más 1. Por lo pronto, igualarlas para ver dónde se cortan. Y efectivamente se cortan en menos 1 y en 1, ¿no? Acá no aparecieron lo que se llaman raíces extrañas, como arriba. Y acá viene una cosa que también es importante, y eso la semana que viene lo vamos a hacer hincapié. Fíjense, yo sí tengo que calcular el área entre las dos curvas. Acá dice, puede aprovecharse la simetría. Yo le agregaría, más que puede, debe aprovecharse la simetría. Porque si yo calculo esta partecita de acá y la multiplico por 4, llego al resultado. ¿Ven? Y es mucho más sencilla la integral. ¿Se dan cuenta? O sea que otro punto a tener en cuenta en el cálculo de áreas es si hay simetría, usarla. O sea, yo acá como detecto que hay una simetría, esta parte que está sombreada es la cuarta parte. Si yo calculo el área de esta cuarta parte y la multiplico por 4, llego al resultado. Y la integral es mucho más simple, ¿se dan cuenta? Bueno, estos pasos yo tengo. Ahí yo busco el área de todo, o sea, de los 4 cuadrantes que están marcados, ¿no? Claro, lo que yo tengo que calcular es justamente todo el área esta. Pero yo al calcular solamente la cuarta parte, ¿ven? Esto después yo se los voy a agregar igual. Le voy a hacer ese agregado al apunte, así les queda más claro todavía. Yo acá, al agregar justamente, al tener la cuarta parte, o sea, yo calculo, mejor dicho, la cuarta parte y lo multiplico por 4.
¿Te das cuenta? Sí, ahora sí. ¿Sí? Yo debería haberla planteado así, la integral. Mirá, miren. La integral entre menos 1 y 1 del techo, que es menos x al cuadrado más 1, menos el piso, que es x al cuadrado menos 1. Así la debería haber planteado. Por supuesto, si la calculo y hago todas las cuentas, llego al mismo resultado. Pero es más largo esto. Después se lo voy a agregar esto, calculado. Después se los agrego. Esto se lo voy a volver a subir mañana con estos agregados, para que les quede más claro. Pero se dan cuenta que aprovechando la simetría, es más simple el cálculo. Aparte, al tener un 0 acá, siempre se busca que haya un 0 en un límite de integración. Fíjese que en 0 ya ni tengo que reemplazar, es el valor que toma la primitiva en 1, porque en 0 vale 0. En cambio, acá hay que hacer la primitiva. Primero hay que hacer la primitiva. Después evaluarla en 1, menos la primitiva en menos 1. Y seguramente uno se manda una macana. Si uno lo hace a mano, por supuesto, ¿no? Si lo hacemos con derive, para verificar, obviamente que derive uno le ingresa esto y ahora lo vemos en estos minutos que nos quedan. Esto con derive se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, la idea entonces, esto la semana que viene lo vamos a, por supuesto, a trabajar. Vamos a tener lunes y martes. El lunes tenemos más tiempo que el martes, pero ya que son las dos últimas clases, los dos últimos encuentros que tenemos, lo vamos a practicar. Pero me gustaría que para la semana que viene, vamos a abrir, ya puedan encarar los ejercicios de la práctica, que ya la tienen en el grupo. La subimos esta mañana. Si pueden, si no, bueno, yo sé que a esta altura del año se complica un poco, pero me gustaría que pudieran plantear alguno. Al menos si se pueden poner, aunque sea el fin de semana, qué sé yo, a resolver. Miren, esta es la práctica. Estos primeros son cálculos integrales definidas. Y estos son cálculos de áreas. Acá se dan los datos para que ustedes puedan graficar, ¿ven? Por ejemplo, la función igual al logaritmo de x, igual 0, que es el eje x, y x igual e. O sea, no sé, en el B tengo la parábola y la recta que une estos puntos. Primero tengo que calcular la ecuación de la recta que une estos puntos. ¿Qué sé yo? En el C. Vean, esta parábola y esta recta. Entonces, lo primerísimo que uno tiene que hacer es un gráfico. Vamos a abrir GeoGebra un toque. Y aunque sea, graficamos esa. Eso es fundamental. Arrancar con eso. Vamos a... tenemos esta, ¿no? Creo que era igual menos x al cuadrado más 2. Y la recta igual a 1. Están pidiendo este área de acá. Está acá. ¿Sí? Inclusive esto se puede llegar a ingresar así. Vamos a colocar acá menor o igual. A ver si me lo toma. No sé por qué no lo gráfico. Y esta y mayor o igual. Vamos a hacer una cosa práctica, porque a veces GeoGebra tiene sus cuestiones. Y menor o igual que menos x al cuadrado más 1. Y era menos x al cuadrado más 2, creo que era, ¿no? Ahí. E y
mayor o igual a 1. Bueno, el área que me piden en realidad es esta, ¿ven? Esto que está acá en azul más oscuro. Es este área que me están pidiendo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Limitada superiormente por la parábola e inferiormente por esta recta, por la recta igual a 1. Esta es la parábola que abre hacia abajo. Estamos en este problema. Voy a volver a la guía. Esperen que se me cerró la guía acá. A ver si la puedo abrir. Esperen que ya la vuelvo a abrir así. Miramos el enunciado. Era el C. Era este el problema. Este de acá, ¿ven? El C. Este. Bueno, mirando acá, mirando esto, ¿cómo plantearía la integral ahí? A ver, ¿qué me pueden decir? Yo quiero calcular este área, ¿no? Como techo, digamos, se puede tomar la cuadrática. Sí, Y como que era el piso, lo otro, el 1, digamos, la recta de 1. claro, yo las estoy escribiendo acá en el papel, ¿eh? ¿Y los límites cuáles van a ser? ¿Entre qué valor y qué valor? Yo acá lo estoy viendo. Entre 1 y menos 1. Claro. O sea, vuelvo al papel, ¿eh? Estas son las dos funciones. Claro, uno lo ve en GeoGebra y uno dice, bueno, mira, esto es entre menos 1 y 1, de techo menos piso, ¿no? Claro, efectivamente. Va a ser la integral entre menos 1 y 1. Bueno, acá sería menos x al cuadrado. Acá tengo más 1 menos 1. Me queda así, ¿no? ¿Está bien? Acá este menos es un menos 1 que puede salir de la integral. Si quieren, menos la integral entre menos 1 y 1 de x al cuadrado. ¿Sí o no? O sea, Sí, sí. menos x al cubo sobre 3 entre 1 y menos 1. O sea, menos 1 al cubo sobre 3, ¿verdad? ¿Está bien? Pues tengo que evaluar esta, ¿no? O sea, valor que toma la primitiva, el extremo superior, menos, ¿qué me va a quedar acá? Menos 1 al cubo sobre 3. Menos 1 al cubo sobre 3. ¿Eh? Y después es cuestión de hacer las cuentas. ¿Eh? Eso, ¿qué resultado vamos a tener ahí? A ver. No, perdón, acá me sé que se cuadrado más 2, ¿eh? Perdón, acá estamos haciendo lío. Hay un 2. Yo acá estoy, esto si no me da 0. Acá me cometí el error, y acá es 2, ¿eh? Espera, vamos a hacerlo de nuevo acá. Vamos a plantearlo acá. Era así esto, ¿eh? Olvídense de eso que hicimos, ¿eh? Era esto así. Yo voy a tener entre menos 1 y 1 me queda menos x al cuadrado más 1. ¿Ah?
¿Está bien? Porque 2 menos 1 es 1. Entonces, va a ser menos x al cubo sobre 3 más x, porque la primitiva de 1 es x, esto entre 1 y menos 1. O sea que voy a tener entonces menos 1 al cubo sobre 3 más 1, o sea, el valor que toma la primitiva en el extremo superior, menos, acá hay un menos que viene, ¿no? Más menos 1. Es engorroso eso ahí, esas cuentas, ¿no? Porque me queda, fíjense, menos 1/3 más 1. Acá me queda, menos 1 al cubo es menos 1. Con ese menos, se me hace más, ¿no? Sí, ¿Estamos? sería un tercio menos 1, creo. 1/3 menos 1, claro. Entonces tengo menos 1/3 más 1 menos 1/3 más 1. Me queda 2 menos 2/3. ¿Eh? Esto me da 4/3. ¿Se dan cuenta? Yo acá había copiado mal, bueno, en el apuro, ¿no? Yo había puesto un 1 acá. Claro, esto acá me iba a dar 0. Después cuando uno se lo puso a ver, ¿cómo puede ser que me dé 0 esto? Claro, estaba mal puesta la función. Yo acá lo copié mal. Bien, por eso es importante verificar. ¿Estamos? Yo en el momento que lo pasé, que lo escribí, mientras ustedes lo decían, acá mandé un 1. Acá era un 2. Por eso esto acá me daba 0. El área no puede dar 0. ¿Dónde estaba el error? Uno empieza a mirar, y esto le va a pasar a ustedes. Uno, bueno, lo ve por ahí más rápido porque, bueno, ya uno se va adelantando un poco, pero acá estaba el error. Y ese resultado es coherente, es 4/3. Sí, vamos a verificar el resultado que queda en la guía, ¿no? Pero ya sabemos que está bien. Estamos, el 2C. El 2C, acá está 4/3. ¿Estamos? Más allá de que esté el resultado en la guía, es importante que lo sepamos plantear. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Porque esto en realidad es una dificultad en cuanto a los signos. Uno se puede mandar la macana acá, en el signo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, está bien, yo tengo el derive para hacerlo, ahora lo vemos al toque, antes de cortar. ¿Cómo lo pueden plantear el problema de manera más sencilla, aprovechando lo que ya dijimos? Vamos a volver a GeoGebra, ¿no? ¿Cómo puedo plantearlo esto de manera más simple? Y hacer una partecita y multiplicarlo por 2. A ver, ¿cómo lo plantearías? A ver, bien. Que es menos x al cuadrado, ¿no? A ver, tengo techo menos piso igual, ¿no? Ahí. Sí. Y 1. Claro. Menos x al cuadrado más 2. Hagámoslo bien, no nos equivoquemos. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Yo lo estoy copiando acá, ahora se los muestro. Claro. Y ya, miren, o sea, esto por supuesto aprovechando la simetría, ¿no? Bueno, ya lo estamos diciendo. ¿Qué gané acá? A ver. Menos x al cuadrado más 1, ¿ven? 2 menos 1, 1. Bueno, hago la primera. A ver. Acá me va a quedar más x, ¿no? ¿Qué decías? ¿Qué gané acá? A ver. Y que en realidad reemplazás la x Del por 1. el 1 y después 0. Claro, no tengo el problema acá. Este problema que se me planteó acá, ¿no? El de los No, signos, no, lo de acá. los signos se va. Ahí. ¿Eh?
Menos, con menos, después hay otro menos acá. O sea, acá cuando a ustedes se les plantee esto, hagan los pasos. No importa, llenen hojas, no importa. Porque a veces uno omite pasos y uno se manda la macana ahí. ¿Mm? ¿Estamos? Como cuando uno está apurado. Cuando uno está apurado pasan estas cosas que, bueno, que nos pasó ahí, ¿no? Entonces, fíjense, yo acá, para el cálculo, me queda 2 menos 1 al cubo sobre 3 más 1, ¿no? Menos, sería, bueno, 2. Menos 0 al cubo sobre 3 más 0. Claro, esto ya es 0. Efectivamente, va a ser 2 por menos 1/3 más 1. O sea, 2 por 2/3. O sea, 4/3. ¿Ah? Por eso es importante que uno pueda aprovechar la simetría en la medida de lo posible. Bueno, todos los ejercicios que están acá, estos los pueden ir planteando. Así como hicimos este, bueno, me dan los datos, ¿no? Las curvas, limitados por las curvas dadas, ¿no? Por ahí me dan más de una para como poder delimitar bien el recinto. Es fundamental que ustedes se encuentren el recinto. Esas las pueden hacer. Y después acá hay algunos problemas varios, bueno, que también los pueden plantear. Hasta el 6 pueden plantear, como dijimos el otro día. Otras aplicaciones geométricas, esto no va, ni para el parcial o el trabajo práctico, ni para el final, porque no llegamos a dar, lamentablemente, ¿no? Longitud de un arco de curva, volúmenes de sólidos de revolución, bueno, integrales impropias, esto lamentablemente no lo vamos a poder dar, bueno, en análisis 2 se va a trabajar. ¿Estamos? Y una cosa más les digo, y ya los dejo, que también lo dijimos la semana pasada, hay programas como Derive, por ejemplo, que creo que se los nombré a ustedes, y esto lo vamos a utilizar también. Con Derive, si yo le ingreso, por ejemplo, la integral, esta, miren. Ni siquiera hago la cuenta, le ingreso techo menos piso, ¿ven? Ahí. Pongo integral. Definida. Lower limit, límite inferior, era menos 1. Límite superior, 1. Plin. Y tengo el resultado. O sea, así como Derive me permite obtener primitivas, también me permite calcular integrales definidas. Por Igual eso, ese es pago, ¿no? mira, yo tengo una versión que me facilitó la profesora Nora Lerma, que ya está jubilada, que daba informática. Yo se las puedo pasar si quieren la versión, ¿eh? Eso no hay problema. Es pago, sí, no es gratuito como GeoGebra. Pero hay otros gratuitos también. Yo o sea, se los muestro como ejemplo de que hay herramientas. Yo tengo una versión que es la versión, no es la última versión, pero que funciona. Bueno, vamos a parar de grabar.